Bueno, muchas gracias a Enertic también por por permitirnos la participación en estas interesantes jornadas y gracias a todos los ponentes por las interesantes aportaciones. Mi nombre es Rafael Encinas, soy el responsable de la unidad de negocio de Alfa Laval Iberia en intercambio de calor y de ello hablaremos en esta breve presentación, ¿no? De cómo hacer la transferencia de calor de una manera eficiente dentro de los centros de datos. Se ha hablado mucho en la mesa redonda sobre cómo reaprovechar el calor o cómo disipar ese calor de la manera más eficiente. Pues bueno, pues aquí hablaremos del cómo lo vamos a hacer, ¿no? Por introducir quiénes somos, pues Alfa Laval es una compañía global, nace en 1883 en Suecia, es de origen sueco y actualmente cotiza en la Bolsa de Estocolmo. Fabricamos soluciones y productos con un alto componente de ingeniería en tres ámbitos tecnológicos. El principal es intercambio de calor, pero también en separación centrífuga y manejo de fluidos. Tenemos liderazgo en el mercado gracias al liderazgo tecnológico que tenemos, bueno, pues con más de 3.700 patentes y 35 lanzamientos aproximadamente de nuevos productos al año al mercado, ¿no? Para irnos adaptando a las necesidades y a la evolución de cada una de las industrias. Tenemos una amplia diversificación geográfica y tanto en producto como en aplicaciones, ¿no? Lo que nos da una gran base instalada de equipos y nos da esa experiencia y conocimiento de multitud de procesos que lo aplicamos en esas tres tecnologías que hemos comentado. Nuestro propósito empresarial es este, ¿no? Existimos para acelerar el éxito pues, de nuestros clientes, de nuestra gente, de nosotros mismos y de nuestro planeta. Al final estamos muy comprometidos con la optimización de los procesos de nuestros clientes, ya que nuestras tecnologías pues, ahí nos permiten hacer un uso responsable de los recursos naturales y reducir el impacto ambiental en todos los procesos, ¿no? Ahí con la reutilización de calor pues ayudamos a nuestros clientes pues a aumentar la eficiencia en ese ámbito, aunque también estamos trabajando en tratamiento de aguas, en reducir emisiones de gases a la atmósfera gracias a la utilización de nuestras tres tecnologías. Estamos presentes en la mayoría de las industrias, pues desde la industria farmacéutica, pasando por climatización o por la industria pesada. En el sector de los data centers, pues aplicamos nuestros conocimientos y nuestra experiencia en el sector de la climatización, pues bueno, para aplicarlo de la manera particularizada para este sector. Nuestras tecnologías, al final, se adaptan a cada unidad de negocio. En la parte de intercambio de calor, pues trabajamos en la parte de energía, trabajamos en la parte de alimentación y aguas y en la parte de marina, ¿no? Nuestro core business es esto, el intercambio de calor y el producto se adapta a cada uno de los procesos en los diferentes ámbitos. Aquí es muy importante en todas estas industrias, en todos estos campos y cada vez más es el aprovechamiento de calor de unos procesos que son donde sobra calor para reutilizarlo en otros que son demandantes, ¿no? Y este tema salió bastantes veces a colación en la mesa redonda, cómo ser capaces de aprovechar ese calor residual del data center, no solo de cómo eh, evacuar ese calor de la manera más eficiente, sino ya de dar un salto en sostenibilidad y aprovecharlo para otros procesos. Hablaremos de ello. Y las otras dos tecnologías no aplicarían en el sector de los data centers. Como os decía, nuestro core business es el intercambio de calor y supone más de la mitad del volumen de negocio de nuestra compañía. Para los que no estéis familiarizados, al final el intercambiador de calor es un elemento que transfiere energía en forma de calor de un fluido más caliente a un fluido más frío o también hace el intercambio entre gases y líquidos. Entonces intervenimos en procesos de calentamiento, de enfriamiento, de condensación y de evaporación con multitud de productos. La gama de productos es muy amplia para adaptarnos a todos los procesos y necesidades del cliente. Y nos sumamos bueno, pues en el sector de los data centers, lo que intentamos es también poner nuestro granito de arena y contribuir a mejorar la eficiencia en el enfriamiento, ¿no? Pues ayudamos con con los intercambiadores a mejorar la eficiencia de los sistemas, aprovechar fuentes de energías renovables donde podamos contribuir significativamente a reducir la huella de carbono, limitar también el consumo de agua, que sabemos que es un recurso limitado y la importancia cada vez más de hacer un uso responsable del agua y, por supuesto, de la reutilización del calor residual. Se ha estado hablando
distintos indicadores de sostenibilidad del centro de datos, y el más conocido pues es el PUE, pero sí que ya nos empiezan a llegar inputs de otros indicadores, como puede ser el relacionado con la huella de carbono, con el Carbon Usage Effectiveness, con la eficiencia en la utilización del agua, o con índices de reutilización de energía, ¿no? Cada vez estos parámetros serán más importantes para definir cuál es la sostenibilidad de un determinado data center. El diseño de los equipos es clave. Existen muchísimas variables a la hora de diseñar un intercambiador de calor. No solo es lograr el salto de temperatura adecuado, es también precisión en las pérdidas de carga, es dar la turbulencia adecuada para reducir posibles sedimentaciones dentro del equipo, es dimensionarlo considerando varias posiciones de funcionamiento, tanto con posiciones en verano, posiciones en invierno. Es fundamental que el equipo sea estudiado y sea analizado por un proveedor de confianza. Aquí, al final, nosotros nos centramos principalmente en tres aspectos. Uno es la eficiencia, por supuesto, es decir, la transferencia tiene que ser con la máxima eficiencia para no perder ni un kilovatio hora en ese proceso. Luego, por otro lado, es facilitar el mantenimiento de los equipos, ¿no? Es importante que los equipos estén en buenas condiciones, y para ello pues, habrá que hacer unos mantenimientos planificados en el que se pueda hacer la limpieza, poder hacer revisión para minimizar los puntos de fallo de la instalación de climatización también. Y el tercer punto son unas características que añaden la mayor fiabilidad posible para que el intercambiador no cause problemas durante la operación. No solo el intercambiador va a permitir esa eficiencia, sino también que va a ser un elemento de protección al aislar los circuitos y permitir, pues bueno, pues aislar y garantizar que no tenga problemas la enfriadora, los climatizadores o los sistemas que lleve la climatización del centro de datos. Aquí me detendré un poco más. Perdón, es que quería quitar el... Vale. Aquí me detendré un poco más para ver las posiciones del intercambiador de calor dentro de un centro de datos, ¿no? En los grandes centros de datos vemos que se están ubicando también en posiciones cerca de una fuente de agua, de un río caudaloso, de un lago o de mar, para poder hacer free cooling directamente, ¿no? Y con unos filtros previos, el intercambiador de calor permitirá ese aprovechamiento del frío para la disipación del calor. Otra de las posiciones más habituales que vemos hoy en día todavía es el intercambiador después de la torre de refrigeración, ¿no? Aquí el intercambiador lo que nos va a permitir es aislar los circuitos, minimizar el volumen de agua de la torre a tratar, evitar la entrada de suciedad en la climatizadora o en el sistema de climatización, y hoy en día es una de las posiciones que más vemos. También el intercambiador va pegado a los dry coolers. Cuando estamos haciendo un free cooling con la temperatura ambiente, porque las condiciones de invierno o las condiciones ambientales lo permiten, aquí el intercambiador, nos permitirá también hacer el bypass de la enfriadora para poder trabajar en esas condiciones de invierno. En las condiciones de verano, pues bueno, pues no se hará ese bypass y trabajará la enfriadora. Esas son las posiciones que, en cuanto a disipación, contribuye el intercambiador de calor. Pero luego hay una posición que cada vez más se empieza a ver en otros países, que cada vez nos empieza a llegar más inputs y que vemos cada vez más necesario el implementar, que es el intercambiador para reutilizar ese calor residual para otros puntos de consumo, para dar energía, para dar calor a otros puntos de calor donde sea necesario. Y eso es posible gracias a la tecnología de la bomba de calor. La bomba de calor lo que nos va a permitir es utilizar calores a baja temperatura para darle un salto adicional y poder utilizar en una red de calor, poder utilizar en la calefacción de oficinas o para dar calor a una industria que esté próxima. Esa es una de las máximas en el centro de datos, que permitirá ser mucho más sostenible. No gastar kilovatios hora en la disipación de energía, sino aprovechar esos kilovatios hora que me sobran en la utilización en otros puntos de consumo.
Y luego, bueno, los intercambiadores, lógicamente, en esos puntos de consumo para hacer la distribución. Este es un esquema típico de funcionamiento con torre de refrigeración e enfriadora. Aquí el intercambiador lo que nos va a permitir es eso, bypassear la enfriadora en posiciones de invierno para poder hacer ese free cooling o ese enfriamiento con la torre de refrigeración cuando tenemos temperaturas ambientales frías y utilizar el apoyo de la enfriadora cuando las temperaturas ambientales son más elevadas. No solo vamos a hacer una refrigeración más eficiente, sino que va a ser un elemento de protección al condensador de la enfriadora, ¿no? Sabemos que vamos a limitar el volumen de agua que necesitamos tener tratado en la torre de refrigeración. Vamos a aislar circuitos, vamos a evitar que nos entre suciedad en nuestro sistema de climatización y que nos puedan ir perdiendo rendimiento. Sabemos que si nos entra cierta suciedad o tenemos adherencias de calcáreas en los intercambiadores tubulares de las enfriadoras, el rendimiento y el consumo energético de estos equipos aumenta significativamente, ¿no? Entonces, permitamos con el intercambiador de calor aislar esos circuitos y dotar de mayor fiabilidad y mayor de seguridad a la instalación. Tanto si va contra el condensador de la enfriadora como si como va directamente a cualquier proceso del que estemos hablando. Se ha hablado también en el foro de, bueno, pues de la parte en data centers con mayor densidad de la refrigeración por inmersión, o podemos hablar también de inmersión o refrigeración por placa fría, donde este tipo de intercambiadores, los intercambiadores termosoldados, juegan un papel importantísimo. Estos intercambiadores son unas soluciones muy compactas que están, bueno, pues llevamos trabajando con ellas muchos años, bueno, pues están incluidos en todos los sistemas de climatización, en tema de calderas, en bombas de calor, y lo que hacen es permitir ese enfriamiento en una solución muy compacta para soluciones de pequeña capacidad. Trabajamos con ellos normalmente pues con refrigerantes y esta gama de productos está teniendo una evolución impresionante en los últimos años para adaptarnos a esos nuevos refrigerantes naturales que son exigidos por las normas normativas para reducir el impacto ambiental de los equipos de refrigeración. Por lo tanto, el diseño interno de los equipos son fundamentales para poder trabajar de una manera adecuada con esos nuevos refrigerantes, aguantar las presiones que trabajan y trabajar en unos regímenes adecuados para hacer esa refrigeración. También en refrigeración líquido-líquido, estos equipos es una solución muy adecuada cuando estamos trabajando con circuitos completamente limpios. De hecho, se están desarrollando soluciones prácticamente de tamaño de un smartphone para sistemas de refrigeración por inmersión en el mundo de los centros de datos. Hablaré de este caso, de un proyecto en Dinamarca, que es un proyecto modelo en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Es un centro de datos que está alimentado con fuentes de energía renovables, que se ha hablado también ampliamente de este tema del origen de la energía en el centro de datos, y lo que hace es aprovechar el calor que desprende el centro de datos, que es un calor a baja temperatura, se aprovecha y en un centro que tiene una tecnología de bomba de calor le da ese salto adicional, esa temperatura adicional para poderlo utilizar en una red de calor. Entonces, bueno, este centro de datos lo que está proporcionando es una alimentación en forma de calefacción a 7.000 viviendas en esta población de Odense, en Dinamarca, y lo que estamos evitando es el consumo de un montón de combustibles fósiles para dar calor a estas viviendas. Entonces, este es un modelo que cada vez más se está imponiendo en muchos países, en Estados Unidos, en los países del norte de Europa, y que el intercambiador de calor es fundamental en muchos de los puntos para poder hacer esa transferencia de calor eficiente y hacerlo llegar hasta el punto de consumo. Hablar también de las certificaciones de rendimiento. Todos los intercambiadores que se están instalando, todos los intercambiadores de calor que se están instalando, tienen que tener una certificación de rendimiento, ¿no? Para los que conocéis el mundo de la refrigeración, es un parecido al sector, a la certificación de Eurovent. Esta es una certificación de rendimiento que viene del Instituto de Climatización y Refrigeración de Estados Unidos,
donde nos va a dar ciertas garantías, es un organismo independiente que nos da garantías de que los intercambiadores con esta certificación están aportando el rendimiento que realmente se especifica en el equipo, en el diseño, y lo que nos va a habilitar es a utilizar la enfriadora y que estén funcionando los equipos en el punto óptimo de funcionamiento, sin que una pérdida de capacidad del intercambiador pues te fuerce alguno de los equipos. Todos los proyectos de data centers hoy en día están yendo con certificación de este tipo. Por último, y ya para concluir, bueno, pues mencionar que los intercambiadores de calor permiten una optimización del sistema de enfriamiento, permiten utilizar esos sistemas de free cooling y hacer los cambios de posiciones verano-invierno, aislando circuitos, protegiendo los equipos de climatización de suciedad, de fallos en una parte, poder aislar los circuitos. Será fundamental la reutilización del calor residual, es decir, en el diseño de futuros centros de datos habrá que pensar, cuando hablamos de ubicación también habrá que pensar de un consumidor de la energía residual para dotarle de mayor sostenibilidad al proyecto. Es un equipo que simplificará las labores de mantenimiento, ¿no? Gracias a ese aislamiento y esa facilidad de operación del equipo. Y Alfa Laval, sabéis que podéis contar con nosotros tanto en el diseño de la instalación como luego acompañando durante la vida útil del proyecto gracias al servicio técnico y técnicos en campo que disponemos en la mayoría de los países. Y esto es todo. Muchas gracias y tenéis mi correo electrónico por si hubiera alguna cuestión, alguna consulta que queráis dirigirnos.